que ese es gran parte el que usted nos haya concedido esta entrevista para entenderlo de manera mucho más fluida de un especialista, obviamente como lo es usted, pero en palabras muy claras, donde Gracias. cualquier persona que nos vea a través de nuestro canal lo entienda perfecto y empiece a reflexionar sobre, ¿qué es un testigo colaborador? ¿Para qué sirve? ¿Lo van a sancionar? ¿No lo van a sancionar? Oye, es que dijeron que renunció a algo en España. ¿Qué es eso que renunció? ¿Por qué llegó? ¿Y por qué? Y voy a adelantar un por qué y por qué y por qué. ¿Y por qué Rosario Robles sí está y él no? Qué buena pregunta. ¿Y por qué el Billy Álvarez está ahorita con una orden de aprehensión por delincuencia organizada y probablemente él no va a estar en un hospital, probablemente él sí va a estar interno? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque además nosotros como sociedad, doctor, nos lo preguntamos porque entonces ya las reglas no son claras. Si estuviéramos hablando de mi primo, de mi sobrino, y me preguntan, oye, acabo de cometer este ilícito y fíjate que tengo un problema. No te preocupes, vas a ir al hospital. ¿Pero verdad que puedo ir al hospital? Mi respuesta sería no creo. Porque entonces ahí se rompe un principio que es la generalidad. Claro. La norma no es general para todos. Fíjate que, perdón por lo igualado, Eric, pero te conozco hace muchos años, eres muy joven. Fíjate que tocas dos temas que se alejan un poquito del caso, pero son muy representativos. A ver, el tema de la señora Rosario. El tema de la señora Rosario, no quisieras dar un comentario jurídico del punto, porque ya en alguna otra ocasión lo hice, pero el tema es el reflejo de un trato distintivo a dos personas. A ella, prisión justificada por delitos a lo mejor cuantiosos, ¿no? Por los montos son cuantiosos, por delitos, y la señora sigue privada de la libertad, desafortunadamente, y porque es una mujer. Claro. Punto. Segunda, no eran delitos de prisión preventiva oficiosa. Ella llega a las audiencias sin amparo. Santa Madre de Dios, si yo estuviera en una clase, ahorita les diría, lleguen con su amparo. Porque entonces entendamos el 163 de la ley de amparo, que mi libertad está a disposición del juez de amparo y no del juez de control. Y piensen en el asunto del gobernador de Nuevo León. ¿Qué hizo? Llegó con su amparo. ¿Qué hizo? La fiscalía, el poder del Estado quiso reflejarse en el tema del gobernador y entonces solicitó la prisión justificada, la decretaron, al juez de control le importó poco la suspensión, lo encerró y al día siguiente estaba libre. Porque había violentado una orden de un juez federal. Había violado la suspensión del acto reclamado. Entonces Rosario opta eso y prisión justificada y al día de hoy sigue detenida. Sí, claro. Detenida. Ahora bien, entonces si ustedes dicen, bueno, a ella compareció, fíjense la diferencia, ella compareció, se presentó, yo lo vi en los medios, vengo a comparecer a dar la cara. Ah, sí, y hasta el MP se le burló. Ahora sí dé la cara a la sociedad por los delitos y está privada de la libertad. A él le libraron orden. ¿Lo fueron a buscar? Lo fueron por él, lo trajeron, lo mandan al hospital y le dicen, vete a tu casa con un brazalete electrónico, mi niño. O sea, Dios, o sea, eso a la sociedad no alcanza a entender porque a una persona se le da ese tratamiento y a esta persona se le da otro tratamiento. Ahora acabas de decir lo del señor del Billy Álvarez, ¿no? Pues quiero decirte que aparte de lo que dijiste, se libró la orden por delincuencia organizada, claro, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, ojo, pero se pidió que se le ingresara en el antiplano. Entonces, sí. Fíjense nada más, en el antiplano, a un señor de 70 y tantos años, el señor Garcés, perdón, no conozco, además no le voy al Cruz Azul, tiene casi 80 años y los van a ingresar en el antiplano, como si fueran parte de alguna organización criminal. No sé, o sea, quiero decirles que yo no estoy diciendo que sean responsables o no sean responsables. Pero la norma los trata como inocentes. Además, tienen un trato de inocentes. Clarísimo. Al día de hoy los tratan como si fueran miembros de un cartel. Increíble. Con perdón de la expresión. Piensen en cualquier criminal de alta envergadura, el uno de la última letra del abecedario, y ahí está el tema. Y al señor que es un empresario que cometió errores, no cometió errores, etcétera, resulta ser que lo tratan como si fuera alguien de cualquier cártel de México, ¿no? Ahora, la realidad, y tres personas
también está acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y a ver, y pensemos, ¿y por qué el Lozoya no está acusado de delincuencia organizada? Cuando los montos son súper importantes y obviamente están descritos en el Código Fiscal. ¿No? Y además, acá los recursos a lo mejor fueron afectados a los cooperativistas y acá fue al Estado. Al Estado. Entonces, por la realidad es que la sociedad no alcanza a entender. Vamos a tratar de que a todos se les trate igual. Y la verdad que bueno que sacaste la reflexión de esos dos temas. Te Doctor, felicito, Eric. Vamos al siguiente punto de nuestra entrevista. Ya nos dijo cuáles son los delitos que se le imputan a Emilio Lozoya. ¿Cuáles son, doctor? ¿Nos podría hacer la precisión? Decirnos, porque yo entiendo que tiene 3 causas penales abiertas. Bueno, en la materia de 3 carpetas, perdón. La materia de la extradición, fueron una causa es por delincuencia organizada. Punto. Perdón, por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Perdón, me equivoqué. Operaciones con recursos de procedencia ilícita. La otra causa es operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa, en lugar de delincuencia organizada. ¿Vale? Entonces, esas son las causas, pero regresamos al principio de especialidad. ¿Él puede ser testigo colaborador de estas causas? Sí. Pero recuerden que él puede ser que... Él abrió el abanico. A él se le puede investigar todos los hechos que hayan acontecido antes que fueron objeto de la fecha de la extradición, ¿no? Entonces, hay que tener mucho en cuenta y ojalá la institución y ojalá eso se le explique a la sociedad y el señor presidente de la República pues le dé al pueblo una información muy precisa y que vea que no hay un contubernio, que se está haciendo la finalidad de algo, aplicando una institución no en beneficio de una persona, sino por un beneficio mayor, que es perseguir a otros delincuentes. Y eso lo puedo entender. Sacrifico a un delincuente, lo dejo libre a un delincuente, pero voy a agarrar a otros delincuentes, ¿no? Doctor, acaba usted de tocar el tema de la figura presidencial. Y obviamente esta es una pregunta muy técnica en relación al proceso que quiero compartir con el foro. El presidente de la República en sus conferencias mañaneras, al arribo del señor Lozoya, ya estaba explicando cuáles eran los delitos, cuáles eran las condiciones y ya incluso anunciaba qué es lo que iba a pasar. Sabemos que la Fiscalía General de la República es un órgano autónomo, no depende del Poder Ejecutivo. Esa información que estuvo manejando el representante del Ejecutivo a medios de comunicación, ¿afecta el proceso? Miren, primero quisiera comentar que no soy miembro de ningún partido, punto. Mi opinión en este momento es técnica totalmente, doctor. Es un punto técnico. Resulta ser que por la reforma constitucional, la Fiscalía General de la República es un órgano autónomo, quiere decir que no forma parte del Poder Ejecutivo, como así se vino desde el siglo XIX, el siglo XX, hoy es un órgano autónomo. Entonces, ¿qué hace el señor presidente de la República? No le está dando instrucciones al señor fiscal, además el señor fiscal es una agente seria, con mucho carácter, entonces no creo, así te lo puedo decir, no creo que pueda recibir órdenes de nadie. Tan es así que vean que debatió el tema con la UIF, ¿no? O sea, no recibe órdenes de otros entes del Estado. Ahora, yo creo que lo que hace el señor presidente de la República con esa gran oratoria que tiene y con esa gran fluidez que tiene, y lo digo fluidez de ideas, pues trata de representar una información y dársela al pueblo, que es lo que hace todas las mañanas a las 7 de la mañana. Hay quien les agrada, hay quien no les agrada, y entonces, pues con perdón de la expresión, si nosotros partimos de que nosotros somos abogados, estamos enterados, podemos acceder a información que está en los medios, etcétera, etcétera, información que podemos encontrar en las páginas del Poder Judicial de la Federación, en los colegios, etcétera, lo entiendo, pero pues, ¿cómo le puedo decir al señor del estanquillo qué está pasando y cómo se puede informar? Y pues eso es una habilidad que tiene el señor presidente de la República y con eso no creo que viole el debido proceso, no hay alguna afectación de nada, porque la realidad es que son hechos muy públicos, ¿no? Entonces lo que hace el señor presidente no es darle instrucciones al señor fiscal, punto, yo no creo que pase, así te lo puedo decir, no creo que pase, pero lo que hace el señor presidente es en esa habilidad que tiene, pues darle información al pueblo, que no tiene acceso a lo que normalmente los abogados tenemos acceso de información, ¿no? Gran comentario, doctor. Nos ha llevado de la mano desde la extradición, la llegada del señor Lozoya a México, cuáles son las causas penales que tiene pendientes, la figura del testigo colaborador
Y ahora me gustaría, doctor, que nos platicara la defensa. Miren, yo creo que es muy difícil que uno pueda hablar de alguien que no está para debatir, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Pero al final de cuentas creo que sí se puede dar una opinión técnica. A ver, nosotros hoy con nuestro sistema de justicia penal tenemos una participación muy activa y la argumentación que hace la gente del Ministerio Público le toca a la defensa hacer una contraargumentación. A mí me llamó mucho la atención de ver que empezó la audiencia y terminó un breve plazo. Cuando ha habido audiencias que tardan 9, 10, 11, 12 horas, ¿no? Bueno, ahora bien, ¿cuál es el punto medular? ¿Por qué hago referencia y te agradezco mucho tu pregunta? Porque hábilmente lo que se trata de hacer es fincar que él fue un mecanismo, un instrumento, un factor para la comisión de los delitos que se le imputan. Que hay otros que forman parte del poder del Estado que son realmente los responsables. Y me llama mucho la atención, lo digo por respeto, porque el defensor sé que es una persona con muchísima capacidad, esa es la realidad, es un mexicano que estudió en Europa con mucha capacidad, pero dice, es que él tuvo una participación culpable. Entonces, nosotros para los abogados, decir culpable, nosotros tenemos dos formas de la comisión del delito, dolosa o culposa. Perfecto, lo podemos entender. El dolo implica un conocimiento y voluntad. Entonces yo tengo conocimiento de la conducta y tengo la voluntad de desplegar la conducta, ¿vale? Y en cambio, el delito culposo, ¿qué implica? El delito culposo que implica que no tengo conocimiento ni voluntad. Lo que quiero que es, violo un deber de cuidado, o lo que antiguamente decía era negligente, ¿va? Punto. Hubo negligencia, imprudencia, impericia. Bueno, perfecto. Pero el argumento me llama mucho la atención. Yo les sugiero a todos, hay un libro del doctor Humberto Ayala que se llama Autoría Mediata, perdón, espero recordar bien el nombre, Autoría Mediata, Autoría Intelectual en los órganos de poder. Muy buen libro. El ejemplo clásico es, ¿cómo puedo juzgar a los generales de la Segunda Guerra Mundial cuando ellos no le dieron orden al soldado que jaló la palanca para poner el gas y matar a diversas personas? ¿Cómo lo vinculo? Dice, bueno, yo jalé la palanca, etcétera, estoy inventando, no sé cómo se hacía. Sí. Entonces, yo ejecuté la orden, pero la orden no la recibí de él. Entonces se creó toda la teoría en la cual era un autor mediato y los órganos de poder se servían para ello. Y piensen en el ejemplo del 1968, en el ejemplo del 70, del halconazo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo vinculaba yo al presidente, al secretario, etcétera, en esa participación de esos hechos? Cuando el soldado jamás recibió una orden del secretario de Gobernación, punto. Entonces, toda esa teoría se desprendió de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, creo que es una habilidad, de verdad, reflejar en ese tema. Pero, ¿qué importa si sea culpable? Entonces dicen, ¿qué importa si sea culpable? Ah, no, porque si es culpable, entonces implica que es una conducta típica, porque ninguno de esos tres delitos, acuérdense, no admite comisión culposa, no está dentro de la cláusula los números del 60 del Código Penal. Entonces, en lugar de decir, fue culposo, perfecto, cometí el delito. Pero hay atipicidad. Pero hay atipicidad, perfectamente lo dijiste. Perfecto. Entonces, no digas que eres inocente, porque él dijo soy inocente. Y el inocente quiere decir que no cometió el delito, lo cometió y en el argumento jurídico es que lo cometió de manera culposa. No de manera que dolosa. Entonces creo que fue un argumento bueno, es un argumento bueno, pero yo creo que, con perdón de la expresión, esa comisión de los delitos no admite una comisión que culposa, número uno. Y segundo, la teoría de los órganos del poder no admite comisión culposa. Solamente es comisión dolosa. Entonces, yo escuché hoy en los medios a un comentarista que decía, a ver, ¿cómo puedes decir que cometí un delito culposo cuando tuve años participando en la comisión de ellos, ¿no? Entonces resulta ser que me llama mucho la atención, ¿no? Por eso les recomiendo el libro de Humberto Ayala para que lo lean. Es un libro muy bueno y tiene mucha técnica respecto a eso, y es el caso específico de este, ¿no? Si usted me lo permite, doctor, yo cerraría con dos planteamientos más. Gracias. Y un tercero que usted nos quisiera regalar.
El primero sería, estamos hablando de una comisión culposa. Esa comisión culposa de un director en Petróleos Mexicanos. Pero el director en Petróleos Mexicanos, según su estatuto orgánico, no es la máxima autoridad, lo es el Consejo de Administración. Y quien decidió comprar o no, no fue el director, sino el Consejo de Administración. Sería el primer planteamiento en relación a la culpa o dolo en la integración del tipo penal. Y la segunda es, a las personas a las que probablemente vamos a imputar con la fuerza del Estado, en la cual vamos a decir que Emilio va a ser un instrumento para imputar a los demás, por lo menos los que salen en medios gozan de fuero. Y tendríamos que esperar hasta que agotaran su fuero, porque o están en la Cámara de Diputados, o están en la Cámara de Senadores, o algunos son gobernadores. Bueno, entonces retomando tus preguntas, quiere decir que para que haya claridad, el agente del Ministerio Público no lo imputó por culpa, lo imputó por dolo. Fue un tema de la defensa. Sí. Fue un tema de defensa, no fue un tema. El agente del Ministerio Público jamás, si él hubiera dicho que era una comisión culposa, sería el acabose. Bueno, pues ya sería, qué bueno que lo dijiste tú, ya el juez de control lo ha hecho, mi niño, pues ahora a la casa, pero ya limpio, ¿no? Sí. Ya sin nada, sin brazalete ni nada. El agente del Ministerio Público lo hizo como lo que tenía que ser, una comisión dolosa. Lo otro de culposo fue un tema de defensa. Ahora, pero sería un tema muy distinto decir culpa a él no haber participado en la comisión del delito. Entonces, si quien ordenó la operación de la compra de la empresa, entonces fue otro órgano y no él, entonces no es un tema de culpa, es un tema de ausencia de conducta o de otra excluyente de responsabilidad, ¿vale? Entonces yo creo que ahí no se está manejando el tema, porque el día de ayer, que fue uno de los asuntos, pues se manejó que era solamente operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, en ese punto de vista, pues resulta ser que eso era independientemente de quién autorizó o no la operación, porque el tema es los recursos ingreso de procedencia ilícita. Ahora, el otro punto que me hiciste favor de comentarme, se me escapó, perdón. Es aquellas personas a las que se les puede imputar por apariencia, solamente lo que dicen los medios, al día de hoy, pues gozan de fuero. Bueno, pues resulta ser que el mayor no tiene fuero porque no está en México y ese no tendría ningún tema, ¿no? Pero los que tienen fuero, pues desafortunadamente o afortunadamente, pues resulta ser que el órgano del Estado va a tener que integrar y va a empezar a tener que hacer, si son, tendrá que hacer su juicio de declaración de procedencia, porque ya lo vivió el señor presidente de la República. El mismo. Cuando él fue sujeto a la declaración de procedencia. Como jefe de gobierno. Como jefe de gobierno, y resulta ser por violar la suspensión del acto reclamado, y después pues ya no se quiso hacerlo mártir. Esa fue una decisión que tomó el señor presidente de la República para las elecciones del 2006, ¿no? Entonces, pues se va a tener que hacer el juicio de declaración de procedencia, porque si bien es cierto, se quiere quitar el juicio político y el juicio de declaración de procedencia, pero hoy al día están en la Constitución, y el 111 de nuestra Constitución y el 110 nos permiten que ellos gozan de fuero y tendrían que hacerse el juicio de declaración de procedencia y después, entonces, ejercitar la acción penal en contra de ellos. Entonces, ¿no? Sería todavía un camino muy largo, doctor. Pero yo creo que sí es un camino muy largo, pero si realmente hay bases para poder hacer una imputación, la realidad, yo no quiero que se convierta esta charla como un tema político. Yo no tengo que ver nada con el tema político. Si realmente hay la comisión del delito y si están persiguiendo a quienes cometieron delitos, pues qué bueno, la sociedad está interesada en que se investiguen los delitos todos. Nosotros estamos interesados, porque recuerdan que el derecho penal tiene esa finalidad, una prevención especial y una prevención general. Entonces todos estamos interesados. Creo que es después del COVID, creo que es nuestro tema más importante que tenemos, el tema de la seguridad. Entonces, puede ser órgano, pueden ser funcionarios públicos que se les persiga, y si eso participa, los oye y da información correcta, que bueno. Pero no recuerden que puede ser enjuiciado por otros delitos, ¿no? Algo que nos regale para concluir. Lo último, ojalá y la sociedad considere que no es solamente un tema de opinión pública, es un tema jurídico. Y entonces demos un poco de espacio como sociedad para que las autoridades de la Procuración de Justicia, de la impartición de justicia, hagan su trabajo y se vea que realmente algo que parece ser turbio, oscuro, raro, extraño, realmente tiene bases y es en beneficio de la sociedad.
Yo le pido a la sociedad que no dé comentarios desacertados y decir, es que es un tema político, es un tema para las próximas elecciones. Dejemos que las autoridades y los entes públicos hagan su trabajo y después reflejemos si realmente hicieron bien su trabajo, fue en beneficio de la sociedad o solamente era un tema político. No prejuzguemos las actuaciones de la Fiscalía y menos de los órganos jurisdiccionales, porque son las autoridades que tenemos y tenemos que creer en ellas, ¿no? Doctor, muchas gracias. Eric, gracias por tu tiempo y por tu espacio. No, el doctor Jorge nos ha llevado de la mano en todo el proceso de Lozoya, nos ha dado una visión muy amplia de qué es lo que representa, a dónde va, cuál puede ser su conclusión. Amigos, no nos queda más que agradecer al doctor por recibirnos en esta su casa, en estas sus oficinas, y a ustedes los esperamos en un nuevo programa de Abogados de Empresa en Acción.